Amigos de Radio Victoria con esa televisión, como todas las semanas, a continuación vamos a conversar con el embajador Alberto Garantón. Como ustedes saben, pues el problema venezolano está en el tapete, copa la escena mundial, pero nosotros también tenemos que tocar puntualmente la región. Y con Alberto siempre tocamos el caso colombiano, que en el caso Venezuela ha tenido una postura y unas actitudes un tanto ambiguas, pero que de todos modos yo creo que esa carreta la está empujando en Colombia más la oposición que el mismo régimen también. Allí la oposición lo está emplazando a que sea claro o sale perdedor muy temprano y va a perder pues el poco respaldo que todavía le queda por ahí. De manera que vamos a ver qué pasa con Petro, cómo lo ves, cuál crees que ha sido su actitud. Está en la lógica de Bueno, ser discreto o por el contrario debió haber tomado una posición mucho más firme porque a Colombia le afecta de manera directa y ya están tomando previsiones por las migraciones adicionales que pudieran ocurrir. así Entonces, es, esto conjuga un problema grave en el que el Petro va a tener la culpa por no haber tomado una posición firme. así es. Dame Bueno, tus apreciaciones, qué te ha llegado de por allá. eh, ayer sesionó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Como todos sabemos, esa la compone los expresidentes, los ex cancilleres y los miembros de las comisiones de la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. Que Era, En Venezuela también existía esa figura con los existía, cancilleres y todo eso y la existía, eliminaron. existía, más Exacto. nunca Más nunca, sí. no se reunió, no se volvió a reunir más nunca. Exacto. Prácticamente la eliminaron. Eso no Sí, existe. exacto. El resultado de, primero, una ausencia histórica del presidente de la República. Petro no asistió a la reunión, Ujú. hubo mucho relleno, no asistieron sino dos presidentes, dos expresidentes. Samper, Expresidentes. que apoya de plano a Petro, y curiosamente Santos, que fue a defender la posición nuestra, o sea, a defender la posición de la oposición, Ok, valga sí. el juego de palabras. No se mostró en desacuerdo total con lo que está sucediendo en Venezuela por parte del gobierno de Maduro, y no asistieron los expresidentes Duque, Uribe, Pastrana y Gaviria, que son los expresidentes que están vivos. Asistió Julio Londoño, Ujú. el único ex canciller, curiosamente, que asistió, eh, se mostró muy a favor nuestro, a pesar de tener un espíritu anti-venezolano. Cuando, Entonces, estábamos tratando de esclarecer la posición de Petro con respecto a esos eh, claro, gobiernos para regionales de ellos, la frontera. claro, para ellos va a ser un problema grave, como te digo, en el aspecto social. Llámese salud, llámese educación, no tienen la No capacidad tienen los para... recursos ni la capacidad operativa para atenderlos. Total, total. ¿Usted imagina otro flujo no programado de venezolanos? Aunque yo creo que la gente le está dando un margen de tiempo a esta segunda oleada. Sí, no debería ocurrir. Hay que estar claro de eso también, los de adentro, porque los Claro, necesitamos, ¿no? yo creo que la gente no, primero no se, eso, lo necesitamos. La gente Sí, no se debe ir hasta que esto no se defina, exactamente. llegue a una conclusión definitiva Sí, de la situación política creada por la trampa o por el golpe que se dio, el golpe electoral que dio el gobierno con la trampa del, de las elecciones amañadas, porque es increíble, porque no se lo cree nadie, además. Todos nadie, sabemos nadie, nadie, nadie. y que apenas sacaron 3 millones de votos y el otro sacó 7 millones de votos. Eso está clarito,
Ahora, lo que me extraña es ver la vehemencia con la cual ellos defienden que Sí, ganaron las elecciones. sí, sí, es Es impresionante. impresionante. Sí. Bueno, porque es que ellos en el fondo, para mí, no están debatiendo el resultado sí o no de las elecciones, sino ellos lo que están defendiendo es su ilegalidad Claro, y claro, el propósito de para quedarse allí quedarse a en el poder. trochimoche. Si los fuerzan mucho, Alberto, van a decir que se declaró en dictadura porque él lo dijo una vez: si tengo que ser dictador, lo seré. Entonces, ese es el mandato que le han dado quienes lo tutelan. Ahora, un país que está en crisis, un país que no produce sino un poquito de petróleo, Sí, que va a quedar más aislado de lo que estábamos, porque si bien es cierto que estábamos aislados, entre comillas, sí, ahora va a ser muchísimo peor. Y encima, sin pueblo, sin exacto, apoyo, exacto. de ningún tipo, ni tanto apoyo interno como externo. ¿Cómo va a gobernar el señor Maduro este país en esas condiciones? Sí, es complicado y a mí lo que me preocupa es que los países vecinos, Brasil y Colombia, que de alguna manera estaban presuntamente interviniendo para una solución racional de la crisis, porque son aliados ideológicos también, ambos con ellos, ¿no? Ah, Entonces, o sea, resulta que de la noche a la mañana se replegaron y Petro no habló más y Lula lo que dice que repitan elecciones, cosa que es inaceptable también, porque hasta el mismo Reymen dijo que no le claro, interesaba pues, repetir es elecciones, inaceptable. porque una elección tiene unos costos bárbaros y una paralización prácticamente de todos los procesos productivos del país, porque un país en campaña baja la producción automáticamente. Por supuesto. Entonces, todo esto, o sea, tiene que ser que ellos tienen que reconocer que perdieron y ir a una transición donde, bueno, tienen 5 meses para completar obras si le da la gana y usarlas después como argumento de campaña para una próxima oportunidad. Pero es que ni están haciendo obras, ni hicieron obras, Ni desmantelaron van el a país, hacer. crearon una crisis humanitaria bárbara y van a pretender quedarse allí. Eso es inaceptable. Y menos por mañas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vamos a esperar esta semana porque yo, o sea, yo no sé si de aquí al viernes habrá algún pronunciamiento adicional que los Bueno, arrincone más y vamos a ver ver qué qué pasa definición, sí, de qué la definición. reunión de mucho Exacto. hoy en México con la Bárcena. Y me imagino que posteriormente, cuando Murillo regrese, irá a Brasil a Ir a reunirse Brasil, con vamos a para esperar a allá. ver qué pasa de esas gestiones diplomáticas de él. Ok. Y bueno, cualquier cosa, si es necesario, sobre la marcha y Colombia toma una actitud distinta, pues nos conectamos para evaluarla, ¿no? Siempre en comunicación. Seguro. Bueno, un abrazo, Alberto. Un abrazo y gracias. Gracias. Estamos pendientes. Cuídate. Él fue canciller, recordemos que hubo varios episodios. Sí. Después incluso fue embajador aquí en Venezuela, yo lo conocí bastante. Eh, un tipo simpático, pero siempre tuvo una actitud no muy positiva hacia Venezuela. Eh, hoy, no, anoche se reunieron en Nariño los gobernadores de Santander, norte de Santander y Guajira, y le pidieron a Petro que declarara un estado de emergencia por una posible nueva ola migratoria. Ajá. Ellos están muy preocupados, y no solamente ellos, el gobierno de Petro en general y el público en general, porque otra eh, ola migratoria significa muchas dificultades. Acuérdate que ahorita hay un déficit presupuestario de 12.000 millones de pesos que lo están tratando de tapar con el aumento del diésel. Hubo un rumor ahorita grande de del aumento del 4 por mil al 5 por mil, cosa que desmintió Petro y el ministro, pero hay un documento ya redactado donde aparece esa figura. Que la hayan negado, veremos más adelante qué pasa. Porque viene
ahorita viene un aumento del diésel ya Sí, de 3.000 pesos para llevarlo a 3.000 pesos el próximo año para equipararlo al mismo precio de la gasolina. O sea que el precio del gasoil está ahorita en 9.500 pesos el galón y lo piensan llevar a 16.000, al igual que la gasolina. O sea, no va a haber diferencia entre el gasoil y la gasolina, que en todos los países del mundo siempre el gasoil es más barato. claro. Bueno, este no es el caso de Colombia y ellos piensan tapar el hueco fiscal con esos instrumentos. Y al mismo tiempo, el canciller Murillo viajó hoy a Colombia a entrevistarse con su par, Alicia Bárcena, en México, para ver qué medidas van a tomar. Yo no estoy muy optimista sobre ese viaje, porque acuérdate que México prácticamente tiró la toalla. Sí, desde temprano. Hace rato. Sí. Y no solamente con el gobierno de AMLO, sino que el nuevo gobierno de Adoptó la misma posición, la misma actitud, la misma, yo creo que un poquito más dura, hasta más dura, sí. por las declaraciones que le oí a Claudia Sheinbaum. Claro, está empezando y no quiere verse envuelta en diatribas que no son suyas. Exactamente, exactamente. Entonces, todo esto, a, con la excepción, porque Brasil tampoco ha dicho más nada, o sea, los tres están callados, que fueron los promotores de una solución al conflicto que nos está presentando en Venezuela. Y hay, como te digo, un silencio total. El único que alzó la voz fuerte fue Boric, curiosamente. Sí. Él hizo una declaración muy fuerte y de plano Y por dijo que ahí, no. por ahí el canciller de Venezuela, que yo no sé qué clase de canciller es ese, barrió el piso con él y le dijo de todo a Boric. Bueno, sí, pero es que esa es la táctica de ellos. Acuérdate lo que dijo Maduro ayer, Sí, después que salió del tribunal, que le dijo, insultó al mundo, le dijo cobarde, que le viera la cara de frente, que no sé sí, qué, sí, sí. una Por serie de favor. estupideces, pero no presentan las pruebas. No, Es que logra. por eso te estoy diciendo, ahí la Unión Europea le acaba de decir No, es que todo, la ONU también lo acaba de que no decir. reconoce porque no han presentado nada. Nadie reconoce. Nadie va a reconocer si no hay unas pruebas sobre la mesa. Inclusive México, Colombia y Brasil, que están mediando, entre comillas, sobre el conflicto. Sí. Eso no, no va a suceder. Pero es que Pero, me resulta inverosímil que se le pueda seguir dando tiempo para que presente esas pruebas. Pues eso es un proceso automatizado que el mismo día se ha acostumbrado siempre. Ponle tú que 48 horas es más que suficiente para que tú des el resultado como las corresponde. actas están publicadas. Claro, Lo que pasa es que ellos no han podido alterarla, publicar una falsificarla. No puede, paralela. porque tienen que presentarla falsificada. No tienen otra Claro, forma. pueden. No pueden porque no van a coincidir los números. En absoluto. Entonces, eso está bien empastelado. Petro esta semana tuvo también, aparte del- de la convención de la Colombia Humana, como político, no como presidente, hizo un discurso larguísimo. En ese discurso planteó la posibilidad del Partido Socialista Colombia Humana, copia fiel y exacta Del del PSUV, PSV, exacto. para reunir todos los partidos de izquierda, por lo patriótico, verde, azul, el amarillo, todos los partidos de izquierda que lo apoyaron, para Hacer un hacer bloque. un único en, en vísperas de las elecciones del 2026. Ellos están tratando, incluso unos proyectos de ley para la reelección que no van a poder pasar, que no es constitucional, pero hay una serie de propuestas de ese tipo.
Vino también en el marco de esa convención, habló de suspender el envío de carbón Sí, a Israel. a Israel, sí. Teniendo en cuenta que la zona más pobre de Colombia es la Guajira y es la que produce el carbón, Exacto. que no lo produce el gobierno, lo produce una empresa concesionaria americana que se llama Cerrejón. Drummond, perdón. La Trump. Cerrejón es la zona donde está ubicado el complejo explotador de las minas de carbón. Drummond es una empresa extranjera que le produce al país entre 500 y 600 millones de dólares al año en exportación de Imagínate. carbón. Ahora bien, eso se produce también, eso también redunda en el beneficio de la regalía al departamento de La Guajira, que está en el orden de los 100.000 millones de pesos al año, para tratar de mejorar las condiciones de esa zona que está bien. Que los va a despojar de unos recursos con esto de la claro, prohibición. Además de que tienen allí 10.000 puestos de trabajo. Y se le va a prender otro polvorín allí. Claro, es que ese es el problema de él está buscando mucho frente. Fíjate, ahorita tiene en Bogotá más de 4.000 indígenas de la Minga del Valle de Cauca, que están amenazando que si Petro no lo recibe hoy, van a traer 10.000 más. Imagínate tú. Bogotá es un caos. Es un caos porque trajeron no sé cuántas chivas y se metieron cerca del aeropuerto, en un parque, y ahí están metidos. Ahora, la pregunta es, ¿quién paga el transporte, el mantenimiento de esa gente ahí en Bogotá? Transporte, alimentos, etcétera. Ellos están tratando quieren hablar con Petro, es que no quieren hablar con más nadie, es Petro o nadie. Y si no, amenazan con traer a 7.000 más. Para plantear la emergencia alimentaria, la violencia, la tenencia de tierra y la participación política y, por supuesto, el orden público, que en esa zona del país, el occidente del país, está el núcleo de la capital, ¿no? Total. Al mismo tiempo, abrió 2 frentes más de pelea. El día de la convención peleó con el alcalde de Medellín, al que le preguntó que si él no lo reconocía como presidente. Fico le dijo, mira, yo lo reconozco como presidente. Lo que pasa es que hay un pleito porque la alcaldía de Medellín quiere vender la participación que tiene en las empresas de telecomunicaciones, que lo que ocasionan son pérdidas, porque esos son unos monstruos que las quiere comprar una multinacional, la participación que tiene de Movistar y de Tigo. Ya. Además, en esa pelea insultó a Fico y le dijo que claro, que él como tenía intereses ahí, porque su hermana trabajaba en ISIS, que es una de las empresas de la alcaldía, cosa que no es cierto. Ella trabaja en una subsidiaria, pero hace muchísimos años. Ella tiene cualquier cantidad de años trabajando en esa empresa. O sea que el Petro... No guarda relación una cosa con la otra, claro. Y al mismo tiempo abrió fuego contra Galán, el alcalde de Bogotá. Porque el alcalde Galán participó en la manifestación de los venezolanos del sábado en Bogotá. Entonces Petro le dice que eso se están inmiscuyendo en cuestiones que no tienen que inmiscuirse, que son asuntos internos del otro país y tal. Y él le dijo, no, yo simplemente lo apoyo como colombiano, a los hermanos venezolanos, porque tenemos un problema social.
Y eso nos perjudica a nosotros, los colombianos, y en especialmente a Bogotá, a mí como gobernante. Hoy, otra pelea con el alcalde de Bogotá, porque él lo que ha hecho es entorpecer las obras que están ahorita en marcha, que no las hizo y que funcionaron mal durante su alcaldía en Bogotá, que fue el famoso metro, que lo quiere tirar por cuando ya eso está planificado y eso está adelantado y eso hay presupuestado, etcétera. Y en la otra es la remodelación del hospital público, que fue el primer hospital público de salud eh, de Bogotá. Es un hospital muy viejo, que es el San Juan de Dios. Se firmó un contrato en el 2016, en la época de Peñalosa, por 500.000 millones de pesos para remodelar. Petro hizo ver como que lo estaban remodelando para ponerlo moderno y privatizarlo, cosa que no es el caso, porque ya le salió al paso Galán y le dijo que eso no, que además. Entonces Petro nombró un interventor y dieron por terminada la concesión que tenía una empresa española para terminar el. Eso va a redundar ahora en una demanda de 500.000 millones de pesos que le va a meter la empresa a la alcaldía, porque. Ahora, ¿tú no crees que él lo que está pretendiendo es perturbar a cualquier alcalde contrario a él que esté en Bogotá porque Pero por supuesto, es un saboteo de la presidencia a un alcalde? Acuérdate que él no quiere nada con Antioquia porque Antioquia todo votó contra él. Y además no lo quieren en Antioquia. Entonces, él se la tiene empilada, además de que Fico Gutiérrez fue candidato a la presidencia, Sí. que sale en la primera vuelta, porque ganó Hernández y Petro, ganaron la primera vuelta. Él, que era la tercera posición, tiene que salir en la segunda vuelta, que es la disputa entre Petro y Hernández. Quiere descalificarlo porque es el contendor más cercano que tiene para una nueva pretensión de elegirse. Claro. Y Galán, pues, barrió en Bogotá, barrió a Bolívar, que era su candidato, que después lo nombró ahora director de protección social de Bogotá, manejando una millonada de plata. Entonces, tiene esas peleas casadas. Quedó muy mal con el tema de los pasaportes. Esa es otra pelea perdida. ¿Por qué? Porque salieron con bombos y platillos a anunciar que los iba a confeccionar la imprenta nacional. La imprenta nacional no está preparada para eso. ¿Qué dijo el canciller anoche? Bueno, que van a hacer, que como son, van a hacer una prórroga con Tomás Greganzón para evitar además una demanda de no sé cuántos miles de millones de pesos. Porque eso tiene un sesgo ideológico. A Petro y a Leiva se le metió en la cabeza que por qué tenía Tomás Greganzón ese contrato desde hacía 17 años, una cosa. Porque tiene la competencia. Exacto, exactamente, porque claro, tiene la competencia, tiene los materiales, tiene el know-how. Es más, eso ha facilitado que hayan eliminado muchas visas en países europeos a los colombianos por la seguridad del documento, que es tecnología de punta. Entonces, bueno, ahora viene la prórroga porque ellos están expidiendo 1.500 pasaportes diarios. El contrato se vence el 2 de octubre. ¿Tú te imaginas? Con ese aluvión de gente que le va a venir de Venezuela, que esa oficina no va a poder trabajar. Porque ahí es donde se tramita cualquier otra cosa también, que no sea pasaporte. Ya empezaron las coimas por los cupos y por la tramitación, etcétera, etcétera. Hoy vi unas entrevistas que hicieron en las colas, le están cobrando a la gente hasta 500.000 pesos por el cupo. En fin, ya empezó la matraca típica de
de los inconvenientes o de las trabas que le ponen a la gente para que la gente pueda solucionar los problemas, tenga que pagar ilegalmente cualquier trámite. Entonces, todo esto ha traído como consecuencia, pues, toda esta problemática de los pasaportes, que afortunadamente, aparentemente, se va a solucionar sin muchos traumas. Ahora, ¿tú has oído algo sobre los venezolanos que se habían planteado que si el problema de Venezuela no se resolvía, empezaban a salir de nuevo? ¿Has oído decir algo de que estén saliendo ya o intentando pasar la frontera los venezolanos en esta nueva? No, no he visto nada ¿No te ha llegado nada? porque no ha llegado nada, pero ellos ya están preparándose para eso. Lo que te acabo de decir, que anoche se reunieron los 3 gobernadores fronterizos de Santander, que es Cúcuta, norte de Santander, que es Cúcuta, Santander, que es Bucaramanga, y Guajira, que es la que colinda con el Zulia. Esos 3 gobernadores están planteando desde ya que Petro decrete un estado de emergencia para evitar precisamente la ola masiva de venezolanos. Pero por la posición que ha venido adoptando, dio la impresión de que no va a decretar ningún estado de emergencia. Entonces, lo que está trayéndole a estas localidades es un problema mayúsculo. Si son adversas a él, lo hace a propósito. Entonces, estábamos tratando de esclarecer la posición de Petro con respecto a esos eh, Claro, gobiernos para regionales ellos, de la frontera. claro, para ellos va a ser un problema grave, como te digo, en el aspecto social. Llámese salud, llámese educación, no tienen la No capacidad tienen los para... recursos ni la capacidad operativa para atenderlos. Total, total. ¿Tú te imaginas otro flujo no programado de venezolanos? Aunque yo creo que la gente le está dando un margen de tiempo a esta segunda oleada. Sí, no debería ocurrir. Hay que estar claro eso también, los de adentro, porque los Claro, necesitamos, ¿no? yo creo que la gente no, primero no se, eso, lo necesitamos. La gente Sí, no se debe ir hasta que esto no se defina, exactamente. llegue a una conclusión definitiva Sí, de la situación política creada por la trampa o por el golpe que se dio, el golpe electoral que dio el gobierno con la trampa del, de las elecciones amañadas, porque es increíble, porque no se lo cree nadie, además. Todos nadie, sabemos nadie, nadie, nadie. y que apenas sacaron 3 millones de votos y el otro sacó 7 millones de votos. Eso está clarito. Ahora, lo que me extraña es ver la vehemencia con la cual ellos defienden que Sí, ganaron las elecciones. sí, sí, es Es impresionante. impresionante. Sí. Bueno, porque es que ellos en el fondo, para mí, no están debatiendo el resultado sí o no de las elecciones, sino ellos lo que están defendiendo es su ilegalidad Claro, claro. y el propósito de Para quedarse allí quedarse a en el poder. trochimoche, y si los fuerzan mucho, Alberto, van a decir que se declaró en dictadura porque él lo dijo una vez, si tengo que ser dictador lo seré. Entonces ese es el mandato que le han dado quienes lo tutelan. Ahora, un país que está en crisis, un país que no produce sino un poquito de petróleo, Sí, que va a quedar más aislado de lo que estábamos, porque si bien es cierto que estábamos aislados, entre comillas, sí, ahora va a ser muchísimo peor. Y encima, sin pueblo, sin exacto, apoyo, exacto. de ningún tipo, ni tanto apoyo interno como externo. ¿Cómo va a gobernar el señor Maduro este país en esas condiciones? Sí, es complicado y a mí lo que me preocupa es que los países vecinos, Brasil y Colombia, que de alguna manera estaban presuntamente interviniendo para una solución racional de la crisis, porque son aliados ideológicos también, ambos con ellos, ¿no? Ah, Entonces, o sea,
resulta que de la noche a la mañana se replegaron y Petro no habló más y Lula lo que dice que repitan elecciones, cosa que es inaceptable también porque hasta el mismo Reymen dijo que no le Claro, interesaba pues, repetir es elecciones, inaceptable. porque una elección tiene unos costos bárbaros y una paralización prácticamente de todos los procesos productivos del país, porque un país en campaña baja la producción automáticamente. Por supuesto. Entonces todo esto, o sea, tiene que ser que ellos tienen que reconocer que perdieron y ir a una transición donde, bueno, tienen 5 meses para completar obras si le da la gana y usarlas después como argumento de campaña para una próxima oportunidad. Pero es que ni están haciendo obras, ni hicieron obras, Ni desmantelaron van el a país, hacer. crearon una crisis humanitaria bárbara y van a pretender quedarse allí. Eso es inaceptable. Y menos por mañas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vamos a esperar esta semana porque yo, o sea, yo no sé si de aquí al viernes habrá algún pronunciamiento adicional que los Pues, arrincone más esperemos. y Vamos a ver ver qué qué pasa sí, de qué la definición. reunión de Exacto. Murillo hoy en México con la Bárcena. Y me imagino que posteriormente, cuando Murillo regrese, irá a Brasil a Ir a reunirse Brasil. con Vamos a esperar a Maragall. ver qué pasa de esas gestiones diplomáticas de él. Ok. Y bueno, cualquier cosa, si es necesario sobre la marcha y Colombia No, toma una actitud distinta, pues nos conectamos para evaluarla, ¿no? siempre en comunicación. Seguro. Bueno, un abrazo, Alberto. Un abrazo y gracias. Gracias. Estamos pendientes. Cuídate.